Queridos amigos, el vídeo Muerte y Resurrección de Keynes parece que ha cumplido su objetivo de promover el debate sobre la crisis actual y la poscrisis. No hubiera grabado ningún otro vídeo, como los que titulamos Keynes versus Hayek, si no hubiera constatado que en el endémico e inacabado debate entre neoliberales, encabezados por Hayek con sus postulados de Estado mínimo, mercado poco regulado, equilibrio presupuestario a ultranza, énfasis en el largo plazo y enfoque microeconómico, políticas de competitividad, y keynesianos con sus propuestas de Estado beligerante en lo económico, mercados muy regulados, política fiscal activa de gasto y déficit público, énfasis en el corto plazo y enfoque macroeconómico, regulación de la demanda global, no hubiera estado ausente el gran protagonista del siglo XXI, China. Hayek sin China no podría explicar el origen de la crisis, y Keynes sin China dejaría sin argumentos a Obama en la poscrisis. China es, para bien o para mal, el gran acontecimiento político y económico del siglo XXI. Y de eso tratan estos 4 vídeos de 15 minutos de duración, grabados artesanalmente en un aula de CEPADE, la Escuela de Negocios vía Internet de la Universidad Politécnica de Madrid, que yo dirijo. Muchas gracias y comenzamos. Hay una maldición china que dice: ojalá y vivas tiempos interesantes. De esto vamos a hablar hoy, de los tiempos interesantes que nos están tocando vivir, que están llenos de incertidumbres, llenos de dudas, y donde pueden ocurrir cosas tan maravillosas como que Hayek resucite a Keynes y Keynes se nos haga chino. Para entender el título de la clase de hoy, vamos a hacer una cierta referencia histórica a lo que fue la segunda mitad del siglo XX. El gran debate económico de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es el que enfrenta la organización de la sociedad sobre la base de los mercados frente a los que organizan sus sociedades en torno a la planificación central. Ya sabemos que aquí están los denominados países occidentales, fundamentalmente USA, Europa, Japón, y que en este segundo bloque están fundamentalmente la URSS y China. Los mercados, desde el punto de vista político, se organizan en torno a la democracia, y la planificación central, desde el punto de vista político, se organiza en torno a la dictadura del proletariado. Bueno, la dicotomía entre mercados versus planificación central queda resuelta prácticamente tras la caída del muro de Berlín en 1989. De hecho, lo que demuestra la historia es que la organización económica en torno al mercado es más eficiente que la organización económica en torno a la planificación central. El mercado le ha ganado la batalla a la planificación central. Y la impresión es que la democracia le había ganado también la batalla al comunismo. Y de hecho esto es lo que recoge la tesis de uno de los ensayos más conocidos de finales del siglo XX, de un autor que se llama Fukuyama, y que se titula El fin de la historia. La idea es que en la batalla de la eficiencia de los mercados versus la planificación central, al final ganan los mercados
gana la democracia y gana el liberalismo económico. Bien, esta tesis de Fukuyama es contestada por otro pensador que se llama Huntington, diciendo: no hemos llegado al fin de la historia, porque lo que fue la lucha entre los bloques económicos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, los que se organizan en torno a los mercados y los que se organizan en torno a la planificación central, va a ser sustituida por un choque de civilizaciones en el siglo XXI. Y Huntington predice, en su ensayo sobre el choque de civilizaciones, que ese choque se va a producir entre la civilización judía, judeocristiana, y la civilización musulmana. La diferencia básica entre ambas civilizaciones es que la judeocristiana ha vivido la revolución industrial, ha vivido la revolución francesa, ha vivido la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, ha vivido la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y sin embargo, en el islamismo no se ha producido esa separación de poderes fundamentalmente entre la Iglesia y el Estado. La ley dominante sigue siendo la Sharia y se confunde delito con pecado. Bueno, pues realmente en estas estábamos cuando de pronto ocurre un fenómeno que no estaba previsto, y es que así como la URSS se descompone a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y da paso a una estructura de carácter por lo menos democrático en lo formal y abraza la economía de mercado, China se mantiene en la dictadura del proletariado, abrazando a sí mismo la doctrina del mercado, de tal manera que nos encontramos con un fenómeno inédito y no previsto por los pensadores del siglo XX, de que realmente podía haber una realidad donde los mercados no se apoyaran políticamente en la democracia, sino que pudieran apoyarse en un sistema de dictadura del proletariado, de partido único, de partido comunista chino. Pues bien, ante esta situación tenemos que superponer, frente al debate mercados versus planificación central, donde vemos que realmente han ganado los mercados, ha perdido la planificación central, pero ha emergido un híbrido donde la dictadura del proletariado confluye con el mercado. También en aquellos países donde se había organizado la economía en torno al mercado, surgen dos grandes escuelas de pensamiento, que son la neoliberal y la keynesiana. Y de hecho son dos escuelas de pensamiento casi irreconciliables, que se convierten para los seguidores de cada una de las escuelas en una especie de sectas, donde se produce un odio morboso desde el punto de vista del debate intelectual entre los que abrazan cada una de estas doctrinas, y que sin embargo esa situación no está justificada. Fijaos que si analizamos los premios Nobel que tienen los neoliberales y los keynesianos, nos encontramos con que Hayek fue premio Nobel en 1974, Friedman fue premio Nobel en 1976, antes un keynesiano, Samuelson, fue premio Nobel en 1970, y después nos encontramos con Stiglitz, que fue premio Nobel en el año 2001, Maskin, que fue premio Nobel en el año 2007, y Krugman, premio Nobel en el año 2008. Es decir, que tanto las escuelas neoliberales como las keynesianas tienen sus premios Nobel, y además en cada una de las dos prácticamente los fundadores de las correspondientes escuelas
no han llegado a ser premios Nobel porque el primer premio Nobel se dio en 1969 y tanto Schumpeter, que está en el origen de la escuela austríaca neoliberal, como Keynes, lógicamente en el año 69 habían fallecido. Ambos nacieron en 1883 y Hayek nació en 1899. Los demás economistas son economistas todos nacidos en el siglo XX. Bien, pues desde este punto de vista, neoliberales frente a keynesianos, también la historia económica nos dice que ha habido épocas en las que la aplicación de las políticas keynesianas han generado una gran prosperidad económica. Desde 1945 hasta 1973 las políticas keynesianas funcionaron perfectamente y estuvieron en la base del crecimiento económico de 2 dígitos de muchos países como Japón, Alemania, la propia España en los años 60, Estados Unidos. Pues también ocurre que de hecho la época neoliberal que comienza con la elección del presidente Reagan en 1961, que coexiste con Margaret Thatcher y donde se impone la denominada Reaganomics, que realmente, digamos, tiene sus fuentes en la escuela neocuantitativista de Chicago de Milton Friedman, neoliberal, pues es el que ha dado también a una época de prosperidad extraordinaria desde los principios de la década de los 80 hasta prácticamente el año 2008. Es decir, desde el punto de vista histórico, los keynesianos tuvieron su época dorada. Muere Keynes desde el punto de vista intelectual a principios de los años 70 como consecuencia de la crisis del petróleo y de la crisis monetaria internacional provocada por la devaluación del dólar de 1971, y los neoliberales toman el relevo a principios de los años 80 y prácticamente se mantienen dominando la política económica mundial hasta el año 2008. Pues bien, lo que derribó al keynesianismo y lo que ha derribado al neoliberalismo ahora es precisamente no sus políticas, sino sus excesos. El exceso de keynesianismo lo que provocó fue un crecimiento desmesurado del sector público que convirtió muchas economías capitalistas en ineficientes y que están en la base de la crisis económica de 1971, cuando se rompe el patrón oro-dólar y el sistema de cambios fijos en el sistema monetario internacional pasa a un sistema de cambios flotantes, y de la misma manera los excesos del neoliberalismo, los excesos, digamos, de la escuela de Hayek, pues están precisamente en el origen de la crisis, de la subprime, de la crisis financiera, que realmente, en base a una desregulación masiva de los mercados, en este caso los mercados financieros, pues dieron lugar a las hipotecas basura. Entonces, son los excesos de las políticas, tanto neoliberales como keynesianas, las que han provocado las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Y de la misma manera que de las cenizas de Keynes surgió el neoliberalismo de Hayek y Friedman como triunfante en los años 80, ahora nos damos cuenta de que la crisis provocada por un exceso de neoliberalismo ha tenido que ser solventada por los keynesianos, que realmente a través de cada uno de los estados han tenido que inyectar una enorme cantidad de dinero en el sistema financiero, ese sistema financiero neoliberal, para rescatarlo y evitar que la gran recesión se convierta en una gran depresión. Porque los neoliberales lo que proponen normalmente es el Estado mínimo, la no intervención del Estado en la economía, presuponiendo que los mercados a largo plazo consiguen automáticamente el equilibrio. De ahí viene la frase de Keynes de que a largo plazo todos estamos muertos. Es decir, no podemos permitir que sean los mercados autorregulados los que busquen los puntos de equilibrio a largo plazo, porque los problemas que surgen están surgiendo en el corto plazo. Y esta es una de las obsesiones de Keynes frente, digamos, al planteamiento largoplacista de los neoliberales. Entonces, en estos momentos, vuelvo a repetir, los problemas creados por los excesos del neoliberalismo han tenido que ser suplidos, solucionados con una inyección masiva, con una intervención masiva de los gobiernos, del sector público, que han convertido al final el problema de deuda privada
en un problema de deuda pública. Y de ahí viene la idea de que Keynes ha resucitado con la crisis del 2008 y que quien ha resucitado a Keynes ha sido precisamente Hayek, que está en la base de la política económica neoliberal extrema.